Bueno, entonces, este ejercicio me dice, un tubo de aluminio tiene una longitud de 60 metros, ¿cierto? 60 metros, a una temperatura de 10 grados. Sí, un tubo adyacente de acero a la misma temperatura es 5 milímetros más largo que el de aluminio. Está uno así y el otro está ahí pegadito, pero es 5 milímetros más grande. ¿A qué temperatura en grados Celsius será el tubo de aluminio 15 milímetros más largo que el de acero? Suponga que los coeficientes de dilatación térmica son este de aquí y este de acá, para el aluminio y para el acero respectivamente, ¿cierto? Ya, solo me dice eso el ejercicio, no me da gráfico ni nada. Ejercicio así, de parcial. Entonces vamos a hacer nosotros la representación gráfica de lo que nos van diciendo. Entonces me dicen un tubo de aluminio. Así que el de aluminio es el, con esto con negro aquí, rojo. El de aluminio es el azul. Entonces, bueno, el rojo. El rojo. Esta opción. Es el tubo de aluminio. Cierto, el tubo de aluminio del que me habla acá. Un tubo de aluminio tiene 60 metros de longitud, entonces digamos que esto mide 60. Y me dicen un tubo adyacente de acero a la misma temperatura es 5 milímetros más largo. Entonces vamos a dibujar otro tubo que sea casi de la misma longitud que ese, sino que es 5 milímetros más largo. Entonces vamos a decir que ahí, para que arranquen igual. Ahí. Cierto, adyacente significa que está ahí pegado, está al lado. Eh, Vamos a cortar esta distancia, ¿no? Vamos a hacerlo con otro color, con negro. Ya sabemos que este mide 60 metros. También mide 60, ¿cierto? Más 5 milímetros, ¿no? 5 milímetros más largo. Entonces, vamos a pasar esos 5 milímetros a metro, ¿no? Que es 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Metros. Por pasar esto a metros lo dividimos entre 1000, ¿no? Por eso queda así. Entonces, este es 60 más este pedacito más largo que este, ¿cierto? Hasta ahora eso es lo que me dice este párrafo aquí. Luego me piden a qué temperatura o a qué temperatura será el tubo de aluminio, o vamos a recordar que este es aluminio y que este es el de acero. Entonces me piden a qué temperatura será el tubo de aluminio 15 milímetros más largo que el de acero. O sea, a qué temperatura el tubo rojo va a ser 15 milímetros más largo que este, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Entonces vamos a analizar nosotros lo siguiente, que este tubo deforma por temperatura hasta aquí. Entonces, esa deformación de ahí o esa longitud de ahí, vamos a decir que es lambda T, deformación por temperatura. Y que cuando ocurre el cambio de temperatura, este solo deforma hasta aquí, ¿cierto? Y esto acá, bueno, este es deformación por temperatura del aluminio. Y este es deformación por temperatura del acero, ¿cierto? Entonces, esta deforma por temperatura y se termina estirando más que el acero, ¿cierto? Y esta distancia de acá que le está llevando el aluminio al acero es los 15 milímetros más largos que me están pidiendo. O sea, ¿a qué temperatura? El tubo de aluminio, o sea, el tubo rojo, va a ser 15 milímetros más largo que el de acero. Entonces, yo por esa razón
voy a decir que esta última longitud aquí es 15 milímetros, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que ser la temperatura para que esto deforme así tanto de tal manera que sea más grande que el acero en 15 milímetros? Básicamente eso es lo que me están diciendo. Entonces tengo que hallar cuál va a ser ese cambio de temperatura. O a qué temperatura más bien, a qué temperatura. ¿Cuál va a ser la temperatura final? Bueno, acá, no sé si ya estaba claro, pero acá, bueno, me faltó decir que obviamente ese delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Como no grabé la otra parte y después que termine la reunión voy a decir grabar un breve video explicando lo que se hizo aquí y de la introducción a esto para que pues no se pierda eso. Bueno, entonces estamos en este ejercicio. Teniendo en cuenta eso, todo eso que dijimos, nosotros podemos plantear una ecuación igualando las longitudes finales de ambos elementos. O sea, toda esta longitud tiene que ser igual a toda esta longitud aquí, ¿no? ¿Cierto? Vamos a plantear eso, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la longitud, esta parte de acá, ¿cierto? Esto de acá, todo esto de acá, es la longitud inicial del aluminio. ¿Cierto? Entonces vamos a decir acá que longitud inicial del aluminio más esto de acá, ¿cierto? Que es la deformación por temperatura del aluminio. Deformación por temperatura del aluminio. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A la longitud inicial del acero, que es hasta aquí, ¿cierto? Que también mide 60 metros, que al final son los mismos 60 que la longitud del aluminio, entonces se va a colocar acá. Longitud inicial del acero más estos 5 milímetros, pero acá sí lo voy a dejar en milímetros. Voy a colocar acá 5 milímetros. O acá estos son los mismos 5 milímetros, solo que los pasé a metros, ¿cierto? Entonces, hasta acá va la longitud inicial, que es igual al aluminio, más este pedacito de acá, que son 5 milímetros, más esta deformación por temperatura aquí, que es la deformación por temperatura del acero, más 15, ¿cierto? Para poder igualar a la de arriba, tengo que sumar estos 15, ¿cierto? Porque si no sumo estos 15, solo estaría llegando hasta aquí, ¿cierto? Y tengo que sumar 15 más para poder igualar a toda esta longitud aquí. Entonces yo pongo más 15 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, esta longitud yo la puedo cancelar con esta porque es lo mismo, ¿no? Son las mismas que miden 60 metros y 60 metros. O sea, si yo reemplazo acá 60 y acá 60, cuando yo pase esta acá resta, pues se va a volver cero. Entonces, por eso las cancelo ahí enseguida. Entonces, voy a pasar a un lado de la ecuación estas temperaturas. Voy a pasar esta a restar acá a este lado porque está sumando. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad me va a quedar deformación por temperatura del aluminio menos deformación por temperatura del acero. ¿Igual a cuánto? A 5 milímetros más 15 milímetros, eso es 20 milímetros, no. Entonces acá coloco 20 milímetros. ¿Cuánto es la deformación por temperatura del aluminio? Pues esa deformación va a ser igual al coeficiente de dilatación del aluminio por el cambio de temperatura que ocurra por la longitud inicial del aluminio. Menos la deformación por temperatura del acero. ¿A qué va a ser igual eso? Pues va a ser igual al coeficiente de dilatación del acero más la deformación por temperatura del acero por la longitud inicial del acero, ¿cierto? Y es igual a 20 milímetros. Vale. ¿Qué ocurre ahí? Que como los materiales, ojo, tienen la misma temperatura inicial y se someten a un cambio de temperatura, este delta T va a ser el mismo para ambos materiales, ¿cierto? Ya lo dice. El tubo tiene una temperatura de 10 grados y un tubo adyacente de aluminio. Entonces, me dice, ¿a qué temperatura será el tubo de aluminio 15 milímetros más largo que el otro? Entonces, ellos están a la misma temperatura, ¿cierto? Cuando estaban así inicialmente,
Luego ocurre un cambio de temperatura que es el mismo para los dos y quedan de la forma que quedó. Entonces, por eso ese cambio de temperatura va a ser el mismo para los dos. Entonces, por eso ese delta T es igual para ambos. Por esa razón, yo ahí puedo sacar factor común de ese delta T. Y acá me queda coeficiente de dilatación del aluminio por la longitud inicial del aluminio menos coeficiente de dilatación del acero por la longitud inicial del acero, y eso igual a 20 milímetros. Y ahí despejo delta T, ¿cierto? Y me queda que 20 milímetros sobre, este paréntesis que está multiplicando delta T, lo paso al otro lado a dividir, me queda coeficiente de dilatación del aluminio por longitud inicial del aluminio menos menos coeficiente de dilatación del acero por longitud inicial del acero, ¿no? Y pues ahí podemos reemplazar todo, porque ya tenemos todo, ¿no? Entonces, deformación total o delta T, o el cambio de temperatura, perdón, cambio de temperatura será igual a 20 milímetros sobre el coeficiente de dilatación del aluminio por la longitud inicial del aluminio. Entonces, vamos acá arriba. Entonces me dice que el coeficiente de dilatación térmica del aluminio y del acero son estos. Este sería el de aluminio y este el del acero, ¿cierto? Entonces el del aluminio es 23 por 10 a la menos 6 y el otro es 12 por 10 a la 6. Entonces para aluminio es 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Y pues la longitud inicial del aluminio es 60 metros, ¿no? Que como aquí tengo esto en milímetros, pues vamos a pasar 60 metros. Para pasar a milímetros lo multiplico por 10 a la 3, ¿no? Entonces me queda 60 por 10 a la 3 milímetros. Menos el coeficiente de dilatación del acero, que es 12, allá dijimos que era 12 por 10 a la menos 6, por lo que sería la longitud inicial del acero. Entonces la longitud inicial del acero son los mismos 60 metros, que también lo vamos a pasar a milímetros multiplicando por 10 a la 6, más 5 milímetros, no, porque al final eso era 5 milímetros más largo. ¿Cierto? Esta es la longitud inicial del acero. Son los mismos 60 que esto, solo que es 5 milímetros más largo. Eso es lo que me decía el enunciado. Entonces ahí tengo que reemplazar eso, a ver cuánto me da. Vamos a analizar. Entonces sería 20 por 23 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la 3 menos 12 por 10 a la menos 6 por 60 por 10 a la 3 más 5. Entonces esto me da que el cambio de temperatura es de 30.31 grados Celsius. ¿Cierto? Ese fue el cambio de ese es el cambio de temperatura que tiene que ocurrir para que pase esto, que el aluminio sea 15 milímetros más largo que el acero. Pero aquí me preguntan puntualmente, no me preguntan el cambio de temperatura, sino a qué temperatura tiene que pasar, o sea, ya está 10, a qué temperatura tiene que pasar para que ocurra eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tengo el cambio de temperatura, pero yo sé que ese cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Entonces, la temperatura final, que es la que me están pidiendo, ¿cierto? ¿A qué temperatura llega? La temperatura final sería 30.31 grados Celsius más, que esta temperatura pasa a sumar al otro lado, la temperatura inicial, que es de 10 grados, ¿cierto? Al final eso me da 40.31 grados Celsius. Y esa es la temperatura a la que tengo que llegar para que ocurra eso.